A través de la historia, el ser humano ha sido deleitado y complacido por muchos placeres de la vida existencial, tales como la cocina, el arte, y hablando de arte podemos encontrar la pintura, la escultura, la arquitectura y por supuesto la música. Uno de los más grandes inventos de la historia. La música ha inspirado, ha enamorado, ha guiado y ha satisfecho las necesidades de millones de personas a través de los siglos. Desde el antiguo Egipto, pasando por los pueblos de Mesopotamia y Grecia, sobreviviendo en manos de los juglares durante la Edad Media, hasta llegar al siglo XVIII. Después del Renacimiento, durante la etapa neoclásica, se le empieza a prestar mayor importancia al papel de la música. A su vez, esto se refleja en la creación de teatros, orquestas y otros foros donde la música era el protagonista. De ahí podemos rescatar músicos como Beethoven y Mozart y otros de la era barroca como Chopin, Bach o Paganini, de los cuales hablaremos más adelante. Pero ya, volviendo al siglo XXI, en los últimos 50 años de la humanidad ha aparecido un estilo musical auténtico, poderoso e inmortal, que estuvo ahí desde antes que nosotros y estará mucho tiempo después de que nosotros existamos. Es un género ignorado y oculto, sin difusión en la TV comercial, ni en revistas, ni periódicos, bueno, salvo algunas excepciones. Siempre ha luchado a contracorriente en la escala de aceptación masiva. Todos, el pop, el grunge, el punk, el new wave, el techno, todos han tratado de destruirlo, pero han fallado en todos sus intentos. Siempre ha salido victorioso, y como bien lo dice Tenacious D, You can't kill the metal. No puedes matar al metal. Y hasta la fecha, el metal se encuentra posicionado como la potencia musical con el mayor número de fieles alrededor del mundo. El metal, desde su aparición, siempre ha querido tocar los temas tabú, los temas controversiales, los temas que la autoridad se resiste a enfrentar abiertamente, los temas con los que las personas indiferentes se tapan los oídos, se hacen tontas como si no hubieran escuchado nada. Temas como el sexo, la drogadicción, la muerte, la guerra, las pesadillas, la rebeldía, el satanismo, lo oculto, siempre atentando contra todo lo que sea tradicional. Ustedes saben, cualquier cosa que saque de onda a la gente fresona y teta. Pero ¿por qué el heavy metal siempre ha sido malinterpretado? Pues básicamente porque es incómodo y en el fondo le temen, y el metal se ha nutrido con esos temores a través de los años. El metal sale del lado oscuro del alma. Ese es el lugar que todos tenemos, pero muy pocos de nosotros nos atrevemos a explorar. A lo largo de la historia es cierto que las bandas de heavy metal nunca han fomentado las buenas costumbres, pero también es cierto que más del 99% de las bandas de heavy metal tampoco ha alabado a Satanás. El heavy metal viene siendo un género musical derivado del rock and roll, del blues y de los otros géneros musicales que estaban en su apogeo por ahí de los años 50 y 60. Y bueno, es una historia un poco larga, así que no me voy a clavar y pues vayamos directamente a lo que es el metal. Y bueno, pues en este momento oficialmente les doy la bienvenida a este documental que se llama La historia no oficial del metal, o metal, como ustedes se quieren llamar, como ustedes quieran llamar. Algunos piensan que el metal nace con una actitud, otros piensan que nace con un estilo o una moda, otros piensan que el metal nace con un concepto o imagen. Pero si le preguntas a muchos metaleros, ellos te dirán que el metal nace con un sonido, el sonido de la distorsión. Hay muchas versiones sobre la verdadera aparición de la distorsión en la música. Algunos aseguran que fue Jimi Hendrix, otros piensan que fue Frank Zappa, pero el verdadero sonido que inspiró al sonido del metal fue Dave Davids de The Kings. Dave rasgó con una navaja el cono de su amplificador Crate para que este, al generar sonido, hiciera que el cono vibrara, produciendo que la bocina provocara un rugido distorsionado. Este sonido se convirtió en el protagonista de su éxito You Really Got. Pero si escarbamos un poco más profundo, descubrimos que Wagner, un músico del siglo XVIII, también le gustaba el poder, le gustaba el metal. Él modificó la orquesta de su época, añadiendo tubas extras y percusiones con mayor dimensión, lo que fuera con tal de que sonara más pesado. Al igual que Beethoven, a quien le encantaba sobresaltar a su público de repente con fuertes sonidos en repetidas e inesperadas ocasiones. Pero ¿por qué se llama heavy metal? Bueno, esa pregunta ya ni se pregunta. Es lógico que se llame así. Es un sonido fuerte, pesado,
duro, metálico. Hay algunos que atribuyen el nombre de heavy metal a un hombre llamado William Bruce, el vocalista de Steppenwolf. En su gran éxito Born to be Wild, es la primera vez en la historia que se usa la palabra heavy metal para referirse al rock. Heavy Metal Thunder. Es bastante obvio que el género conocido como heavy metal tenga más de un 60% de los genes de la música clásica, en casi todos los sentidos. Si observamos con detenimiento la construcción de una pieza de música clásica y una canción de heavy metal, ambas se componen de riffs, puentes, solos, etc. Solo que en el caso de la música clásica llevan otros nombres, pichetto, sonata, etc. Claramente Eddie Van Halen, Dimebag Darrell, Slash, Marty Friedman, Tom Morello, etc. pueden ser descendientes directos de Mozart o de Paganini, ya que todos se convirtieron en virtuosos en sus respectivos instrumentos, además de que ninguno de ellos pasó por una escuela que los limitara técnica, virtual o moralmente. Si no fuera así, ¿por qué tantos guitarristas a través de la historia han interpretado las piezas de Paganini en sus respectivas guitarras? Sépase que en muchas escuelas de música, los caprichos de Paganini están situados en la escala de las pruebas más altas y difíciles para cualquier instrumento. Pero, ¿qué tiene el metal que nos llena de esas pasiones tan indescriptibles? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué tiene esa música en particular que nos hace dirigir toda nuestra energía hasta la tan esperada explosión catártica? Tal vez esto sea responsabilidad de los solos de guitarra. Más del 90% de las canciones más famosas de la historia, independientemente de que sean metal o no, tienen solos de guitarra. Otro aporte de los músicos del siglo XVIII y XIX. Un solo de guitarra puede ser el clímax o el preclímax de una obra construida con secuencias aristotélicas. Si comparamos a la música con el cine, un solo de guitarra puede convertirse en la escena más representativa de la película, como Luke, soy tu padre, o Torito, Torito. A veces no recordamos la película, pero recordamos la escena representativa. Muchas veces eso pasa con los solos de guitarra también. El metal nace oficialmente en 1968, con la aparición de una banda que surge desde Birmingham, Inglaterra. Esta banda era Black Sabbath, y como dicen en sus canciones, todos los caminos llevan al blues, combinados con el rock psicodélico de los 60s y las claves influencias de la música clásica, dieron como resultado un extraordinario e indestructible género que hoy conocemos como heavy metal. A partir de la segunda mitad del siglo pasado, y sobre todo en los últimos 30 años, el heavy metal se ha reproducido infinitamente, y existen miles de ramificaciones de subgéneros las cuales nos han confundido. El rock, metal y todos sus derivados están interconectados por una larguísima red que se extiende sin detenerse. Entrarle a conocer el infinito universo del metal es como querer entrar a un laberinto sin salida. Claro, en el camino uno puede encontrar espacios más interesantes que otros. A continuación mencionaré algunos de los subgéneros del metal con mayor número de fieles, y mencionaré sus principales características. Conste, el orden no tiene un acomodo por importancia, y dado por las limitantes temporales, omitiré algunas menciones. Pero pues bueno, ¿por qué no comenzamos?